Y otra característica del laudo también es que se puede cumplir en distintos países. Existe lo que se llama el Convenio de Nueva York, que ya fue firmado por la Argentina hace muchísimos años, y el Convenio de Nueva York eh, transforma los laudos arbitrales dictados en otro país en laudos para cumplirse en determinados países. Por ejemplo, si no perjudica el orden público argentino, es decir, las leyes argentinas, el laudo pasa por todo un trámite sumario y el mismo puede cumplirse en la Argentina. Por ejemplo, el laudo fue dictado en Estados Unidos y lo cumplen en Argentina, ese laudo puede ejecutarse o embargarse un bien existente en la Argentina. Cosa que, por ejemplo, no sucedió en otros momentos de nuestra historia, cuando fue la fragata que fue el laudo del CIADI, una institución que pertenece internacional, donde resolvieron conflictos y pudieron embargar bienes argentinos. Esto también lo puede hacer un sujeto individual. Es decir, si tengo una propiedad en Uruguay y el laudo se dictó en Argentina, puede ejecutarse en Uruguay esa propiedad que yo tengo, y así sucesivamente. Esta es la importancia que tiene el arbitraje en todo lo que tiene que ver con el comercio. Es decir, que es más comercial que civil. Es decir, no se aplica el arbitraje para tanto para todo lo que es la vida civil del ciudadano, sino que se utiliza para las empresas comerciales, para, por ejemplo, hoy en Internet va a ser muy importante el arbitraje por la importancia de la validez de los conflictos que no van a tener domicilio, etcétera. Y en eso estoy haciendo una investigación que es muy interesante, si a alguno les interesa, también pueden estudiar el arbitraje, cómo trivializarlo y formarlo como una herramienta para resolver conflicto en los negocios internacionales, pero por medio de Internet. Bueno, entonces hicimos la diferencia de facilitación entre lo que es mediación, lo que es negociación, lo que es conciliación, lo que es arbitraje. Y bueno, y el proceso judicial ya lo conocen, que también es el complemento de la mediación, porque tanto en provincia como en nación y en muchas provincias, la mediación ya se transformó en obligatoria como una etapa previa al proceso judicial. Dentro de esta gama que hicimos, o sistema complementario donde contribuyen uno con los otros, tenemos que hablar de organizaciones públicas y organizaciones privadas. ¿Qué son las organizaciones públicas? Bueno, la mayoría de ustedes trabajan en organizaciones públicas. Las organizaciones públicas son aquellas que resuelven conflictos, pero lo hacen desde una manera como la Defensoría del Pueblo, etcétera, creando ámbitos de aplicación que por lo general son para vecinos o para ciudadanos, etcétera, pero que también es una forma de impartir justicia. Lo hacen desde las casas de justicia municipales, lo hacen desde el ámbito municipal o de distintos lugares, es decir, como acercar la justicia a los ciudadanos. Esto también tiene que ver con una mirada distinta de la justicia, donde los institutos que se dedican a la reforma judicial fueron distribuyendo determinadas casas de justicia en determinados lugares para que hacerse cargo de los conflictos ciudadanos, porque evidentemente el Poder Judicial está colapsado ante tanta conflictividad. Estas instituciones públicas, perdón, que resuelven conflictos, son proveedores, es decir, son proveedores de operadores de conflicto. ¿Y por qué digo son proveedores? Porque según la Ley de Defensa del Consumidor, según artículo 1 y 2, pueden ser instituciones públicas o privadas y resolverse los conflictos en forma gratuita u onerosa. Desde esa característica que nosotros tenemos que considerar tanto a la institución pública como a la institución privada, instituciones de carácter de proveedor. Y entonces sería aplicable todo lo que tiene que ver con las leyes de defensa al consumidor. Esta es una nueva teoría en la cual estamos investigando y que me parece interesante porque ya entraríamos en los operadores de conflicto que no son profesionales, sino que son
simples empresarios que van a interactuar dentro del ámbito de Internet. Vamos a ver ahora otra característica de los operadores de conflicto, hablando desde el punto de vista desde el Poder Judicial. El Poder Judicial también fue creando distintos ámbitos de aplicación de la mediación. Así tenemos dentro de la Procuraduría General un lugar donde se ubica la resolución de conflictos penales. También tenemos el tema de la aplicación de la justicia restaurativa, que tiene que ver con esto de la condenación de la pena, pero en distintas características. Tenemos la probation, es decir, que la justicia también está aplicando estos métodos, que son métodos, como dijimos, complementarios, que aún con el pasar del tiempo son tan complementarios y tan sistémicos que se fueron insertando dentro de la misma justicia. Entonces tenemos ámbitos donde actúan mediadores, pero que están dentro del ámbito judicial. De estas características también tenemos en familia, en el tema de familia, el famoso consejero de familia, que también tiene características de mediador. Y también tenemos la mediación intraproceso, es decir, aquellos jueces que llaman a los mediadores para que actúen una vez ya iniciado el proceso. Se utiliza mucho para el tema de revinculación familiar, ya sea revinculación de padres con hijos, entre ellos, es decir, la expareja con la otra persona para tener una relación en cuanto a los hijos, es decir, que todo lo que tiene que ver con mediación no solamente entra dentro de la teoría de los sistemas, sino que además hoy en día podríamos decir que está íncita dentro del ámbito del proceso judicial. Esto hace más avalar la teoría de la complementariedad a la teoría sistémica, donde los métodos ya no son alternativos, se utilizan como alternativos como una forma de marketing de venta, pero en realidad son métodos complementarios que interactúan con los otros métodos tradicionales del Estado. Haciendo esta diferencia, podríamos decir entonces que desarrollamos todo lo que podría ser el método de resolución de conflicto en el ámbito de las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Dentro de las organizaciones privadas van a tener, bueno, a Mónica Fernández Arex, a Lilian Vargas, que van a hablar de instituciones privadas y van a hablar de pymes, etc. Lo importante de todo este desarrollo que nosotros estamos haciendo para poder tener un enfoque generalizado de los métodos de resolución de conflicto es poder comprender cómo utilizamos la palabra de los operadores, es decir, cómo los identificamos, cómo sabemos qué es lo que están haciendo. A mí me interesa mucho, por ejemplo, todo lo que es actuación en el ámbito de defensa al consumidor, tanto en el ámbito del COPREP, que ustedes también van a tener algunos docentes que van a hablar de eso, como es el ámbito, por ejemplo, de defensa al consumidor de las unidades funcionales en distintos municipios. Me parece muy interesante por la ayuda y la contribución que hacen, porque ustedes se imaginan lo que sería tribunales con todas las causas de defensa al consumidor en el ámbito tribunalicio. Ya es un disparate todo lo que hay, imagínense lo que sería ahora. Por eso, esta nueva diplomatura tiende a armar, o el objetivo principal es poder crear dentro de un ámbito público, en este caso de ustedes público, la diplomatura de métodos alternos en el privado, a ir armando centros que tengan que ver con pequeñas instituciones o subsistemas donde la resolución de conflictos se haga en la misma institución. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto,
decían que quién es el que va a ser elegido para resolver conflictos dentro de una misma institución, porque termina siendo un par. Y la idea es cómo se puede crear la resolución de conflicto en una institución. Primero tiene que haber un reglamento, y este reglamento tiene que ser dictado por la misma institución y aprobado por una asamblea general. Este reglamento es interesante que ustedes se fijen, en Internet hay muchos reglamentos, pero, por ejemplo, en los distintos colegios de abogados se hacen reglamentos para arbitraje. De la misma manera se pueden hacer reglamentos para arbitraje, mediación, conciliación, etc. Estos reglamentos son la pauta que se toma desde el derecho procesal para poderlo implementar en una institución. Es decir, que ustedes, jurídicamente, este centro de mediación creado tendría la característica institucional con el solo efecto de un reglamento. Este reglamento es como tener el derecho procesal como supletorio. Primero se aplica el reglamento y después se aplica luego se aplica el derecho procesal en el caso que no cubriera ese conflicto. En ese caso sería interesante que ustedes piensen qué podría necesitar la institución en la cual ustedes trabajan como para crear un ámbito de atención al conflicto que se dicta en las empresas. Vamos a suponer, hoy en día conflictos son muchísimos, desde los conflictos por la pandemia, desde los conflictos eh, intergeneracionales, desde los conflictos que se suscitan a raíz de las problemáticas que existen en Internet. Es decir, que los conflictos sobran y los conflictos significan cambio. Cada cambio implica una cantidad enorme de conflictos. Ante esa cantidad de conflictos, tiene que haber algún espacio creado por ustedes, que al final, por supuesto que termine la diplomatura, ustedes verán dónde, pueden implementar esta aplicación de resolución de conflictos de las organizaciones. En este caso, en el que trabajan ustedes, organizaciones públicas. ¿Desde qué lugar podrían implementarse? ¿Qué conflictos serían solucionables? ¿De qué sistema estamos hablando? El sistema en el que ustedes trabajan es un sistema entrópico. Entrópico significa enfermo, es decir, donde todo lo que circula es más conflictivo. O es un sistema sinérgico, es decir, la sinergia significa positividad. Es decir, el sistema es un sistema positivo, donde el que trabaja se siente feliz, construye, actúa, etc. Ya por la neurociencia se descubrió que una mente que trabaja y trabaja eh, sin perturbaciones conflictivas es mucho más innovador. Entonces, bueno, buscar esos canales comunicacionales que pueden permitir que las instituciones funcionen de otra manera. Hoy en día el teletrabajo es algo que funciona y que ustedes dirán, bueno, pues esto vino para quedarse y vendrá para quedarse para ser mixto o para ser de alguna manera aplicable en determinados casos. También va a suceder conflictividad en cuanto a quiénes están en el teletrabajo y quiénes están en forma presencial. Es decir, que hoy en día, más que nunca, se necesita la actividad de los operadores de conflicto. Y cuanto más innovadores somos en la creatividad de operadores de conflicto que se hagan cargo de los conflictos empresariales u organizacionales, más rápido vamos a poder solucionar la sociedad. Porque desde algún punto de vista, la conflictividad nos está sobrepasando y vamos a suponer, no todo es mediación, no todo podemos llevarlo a mediación, donde está en juego el orden público no puede haber mediación. Entonces, tener que ver qué características vamos a utilizar para poder implementar algún espacio en el cual podamos interactuar. Dentro de este ámbito, bueno, vimos por arriba la teoría de los juegos, van a ver con Enrique de Stefano la teoría de la decisión, cómo elegir un método y no el otro. Dije que iban a ver todo lo que tiene que ver con comunicación y todo lo que tiene que ver con instituciones privadas.
Eh, También eso tiene que estar en el reglamento, qué van a utilizar, cuál es cuál es el espacio, quiénes son los que van a capacitar, porque no hay creación de centros de mediación o creación de centros de operadores de conflicto que no tengan capacitación. Y entonces también tenemos que hablar del conflicto. El conflicto tiene tres formas, según Entelman, de ser abordado. Para abordar un conflicto lo podemos abordar desde la prevención. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, yo no veo en mi institución conflictos para crear un centro. Bien, puede ser, pero a futuro lo va a haber, porque la sociedad está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces los conflictos son justamente el acompañamiento de todo cambio. Entonces, si yo miro hacia el futuro, ¿cuáles son los conflictos futuros? Es decir, ¿cómo nos adelantamos a los conflictos futuros? Y esos conflictos futuros van a necesitar un operador de conflicto. Por ejemplo, gente capacitada en todo lo que tiene que ver con Internet son los que van a manejar todo lo que es innovación y desarrollo, que es lo que se viene, la revolución industrial, pero no la revolución industrial que hace 20 años se viene pronosticando, sino la revolución industrial que tiene que ver con inteligencia, desarrollo, innovación. La innovación va a ser lo más premiado, es decir, no vamos a volver a lo que era el carbón, no vamos a volver a lo que era el petróleo, es decir, vamos a volver a otra cosa y vamos a tener que buscar innovadores, innovadores también en estos que son operadores de conflicto. Y la innovación tiene que ver con esto, es decir, qué voy a crear, qué voy a armar, qué voy a hacer para que estos conflictos que se vienen y que seguramente se van a venir, eh, puedan tener una forma de solución que sea mucho más rápida que entrar en el Poder Judicial. Es algo lógico, que son conflictos que no podría soportarlo el sistema judicial. Y en esto está la tarea de todos los que por alguna forma y de alguna manera se anotan en estas maestrías o en estas especializaciones o en esta diplomatura, porque de alguna manera ustedes se notaron en algo nuevo, porque algún interés, algún gen, algo en ustedes está buscando un cambio o una innovación. Entonces, buscar un desarrollo que tenga que ver con algo que ustedes digan, bueno, en esta institución falta esto. Puede no faltar nada, que esté todo armado. Entonces, ¿qué podemos agregarle para que sea superador? Y en esto tiene que ver mucho todo aquello que ustedes vayan a hacer o a realizar una vez que hagan unas 20 páginas de cómo sería el desarrollo posterior a terminar la diplomatura, es decir, cómo harían esta implementación, de qué manera lo harían, ¿sí? Si bien, por ejemplo, hoy hablamos en forma genérica, hablamos como si fuera un programa, hablamos como si fuera una entrada, una puerta de bienvenida a esto que es algo nuevo para ustedes, no tan nuevo para algunos, ahora faltaría cómo lo vamos a implementar y cómo lo vamos a desarrollar. Cómo vamos a desarrollar todo esto y qué es lo que a ustedes les llama más la atención en todos estos temas de los operadores de conflicto, en los sistemas complementarios, en la teoría del observador de Maturana, en todo lo que tiene que ver con la implementación de los conflictos sociales, que para eso está muy bien implementado toda la teoría de Nato, de Leverage, entre ellos que hablan de los cimientos y cómo las bases son las que van haciendo los cambios en la parte superior del conflicto, ¿no? En lo que no se ve y lo que se ve. Es decir, que hoy en día todo el tema conflicto, todo el tema métodos, todo el tema teoría de los conflictos, teoría de la comunicación, coach, todo hacen para mejorar al sujeto que va a actuar en una sociedad distinta. Y esta sociedad distinta ya está. Es decir, no es que la vamos a esperar, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como innovadores?
bueno, voy a llegar, quiero hacer como un cierre porque ahora les voy a dar la media hora para que ustedes hagan las preguntas y, y quiero que ustedes también sean partícipes, porque si lo hacemos de esta manera es justamente para que en algún momento la participación del alumno tenga que ver con esto de crecer, porque el acto de, del conocimiento no tiene que ver con que yo les dé una clase, sino tiene que ver con la interacción con ustedes. De la interacción con ustedes surge el conocimiento. Aprendo yo, aprenden ustedes y aprenden los que nos escuchan. Y